Un evangelio escrito por y para judíos, que acaba abriendo la fe a todo el mundo. Un texto que además responde a una comunidad en crisis, presentando a Jesús como un nuevo Moisés. Hoy, un análisis a fondo de la arquitectura histórica, literaria y teológica del Evangelio de Mateo. Para entender un texto así, hay que empezar por el contexto. No es un documento abstracto, ¿verdad? Nace de una crisis muy concreta. Así que la pregunta es obligada. ¿Quién lo escribe y para quién? Pues la tradición siempre lo ha atribuido al apóstol Mateo, el recaudador de impuestos. Pero claro, cuando te pones a analizar el texto griego a fondo, la cosa se complica. ¿En qué sentido? A ver, el autor usa como esqueleto de su narración el Evangelio de Marcos. Y además, comparte con Lucas una serie de dichos de Jesús que no están en Marcos. Los expertos llaman a eso la fuente Q. La famosa fuente Q, ¿no? Que no es un libro que tengamos, sino una especie de colección hipotética que se ha reconstruido. Eso es. Y aquí está la clave. Es muy poco probable que un testigo ocular, un apóstol, base su propio relato en el de Marcos, que no era apóstol. Claro, no tendría sentido. Un testigo directo no necesita copiar a uno indirecto. Exacto. Por eso el consenso académico apunta a otro perfil. ¿Y cuál es? El de un escriba judeocristiano helenista. Y sé que suena muy técnico, pero vamos a desglosarlo. Por favor. Judeocristiano porque era un cristiano de origen judío. Conocía las escrituras de Israel a la perfección, sus métodos de interpretación, el Midrash. Pero a la vez era helenista, vivía inmerso en la cultura y la lengua griega. De hecho, su griego es mucho mejor que el de Marcos. O sea que no es una traducción. No, para nada. Está pensado y escrito en un griego muy culto. Y lo más probable es que se redactara entre los años 80 y 85, seguramente en Antioquía de Siria. Entendido. Tenemos al autor, un intelectual, un puente entre dos mundos, y escribe para su comunidad en Antioquía. ¿Cómo era esa gente? ¿Qué problemas tenían? Pues era un polvorín. Imagina una iglesia mixta. ¿Mixta? Sí. Por un lado, un núcleo fuerte de judeocristianos como él. Por otro, una entrada masiva de conversos que venían del paganismo, los gentiles. Y claro, chocaban. Me lo imagino. Los primeros tendían a un legalismo muy estricto. Querían imponer las prácticas judías. Y los segundos llegarían con sus propias costumbres, claro. Exacto. Arrastraban resabios de sus antiguas religiones. Y a eso súmale un desgaste general, una pérdida del fervor inicial, crisis de fraternidad. Y por si fuera poco, la situación fuera era dramática. A ver, cuenta. Hacía solo una década, en el año 70, que los romanos habían destruido el Templo de Jerusalén, el corazón del judaísmo. Tras ese trauma, el judaísmo rabínico se reorganiza y expulsa de las sinagogas a los grupos que considera heréticos, y entre ellos a los judeocristianos. ¿Qué situación? Expulsados por sus hermanos de sangre y en conflicto con sus nuevos hermanos en la fe. Devastador. La pregunta en el aire era, ¿quiénes somos ahora? ¿Somos los verdaderos herederos de las promesas a Israel? Y Mateo escribe, precisamente para dar una respuesta contundente a esa pregunta. Vale, entiendo. La misión es clarísima. Dar identidad y esperanza a una comunidad en crisis. Y no lo hace con un panfleto, sino que construye una obra literaria, una arquitectura. ¿Cómo? Pues su primera herramienta es la estructura. Y aquí tiene una de sus grandes genialidades. Mateo organiza el Evangelio en torno a 5 grandes discursos de Jesús. Un momento. 5 discursos. Como los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, la Torá. Exacto. Eso no puede ser una coincidencia. No, en absoluto. Es una declaración de intenciones teológica brutal. Le está diciendo a su comunidad, ¿veis a Moisés, nuestro gran legislador? Pues Jesús es el nuevo y definitivo Moisés. Es una jugada maestra. Esa es la macroestructura, el esqueleto, pero supongo que también usa recursos más sutiles. Por supuesto. Hay 2 que son clave. El primero, las llamadas fórmulas de cumplimiento. ¿Qué son? 10 veces, en momentos clave, Mateo mete una frase del tipo: todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Ponme un ejemplo. Pues mira, cuando la Sagrada Familia huye a Egipto, Mateo lo cuenta y añade: para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Ah, claro. Conecta sistemáticamente la vida de Jesús con las Escrituras. Eso es. El mensaje es: Jesús no es una ruptura, es la plenitud de la historia de la salvación de Israel. Entendido.
¿Y el segundo recurso? Es una técnica literaria que se llama inclusio. Consiste en empezar y terminar un texto con la misma idea, como un marco. ¿Y cómo lo hace Mateo? De forma espectacular, al principio, en el nacimiento, dice que el niño se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y ahora vete a la última frase de todo el Evangelio, las últimas palabras de Jesús resucitado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Empieza con la promesa de la presencia y termina con la confirmación de esa misma presencia. Es el ancla de todo el Evangelio, la respuesta directa a la angustia de esa comunidad. No estáis solos, Dios no os ha abandonado. Entendido. Tenemos la arquitectura. Ahora vamos al núcleo, al mensaje. ¿Qué ideas teológicas fundamentales quería grabar Mateo en su comunidad? El pilar sobre el que se construye todo es la revelación de Dios como Padre, como Abba. Que hoy nos suena muy familiar, pero en ese contexto era revolucionario. Totalmente. Porque transforma la religión. La moral ya no es cumplir una ley por miedo al castigo, sino actuar con la alegría y la confianza de quien se sabe hijo. Y eso, para la comunidad de Antioquía, tenía una consecuencia social inmediata. Claro. Si Dios es el único Padre, la conclusión es inevitable. Todos vosotros sois hermanos. Esto dinamita la división entre judeocristianos y gentiles. Sus diferencias son secundarias. Bien. ¿Y el segundo pilar teológico? El reino de los cielos. Mateo usa este concepto 34 veces. Y es clave entender que no se refiere a un lugar al que se va después de morir. Entonces, ¿qué es? Es la irrupción del poder de Dios en la historia. Un poder que viene a vencer el mal, la injusticia, la muerte. ¿Y cómo lo explica? Porque suena un poco abstracto. Con parábolas, piensa en la del grano de mostaza o la de la levadura. El reino empieza como algo minúsculo, casi invisible, pero tiene una fuerza interior que lo hace crecer hasta transformarlo todo. Vive en una tensión. ¿Una tensión? Sí, lo que se llama el ya, pero todavía no. Ya está presente en Jesús, pero su plenitud total, esa aún está por llegar al final de los tiempos. Vale. Si ese es el mensaje, ¿cómo presenta Jesús para que sea el rey creíble de ese reino? Pues lo hace construyendo su identidad con varios títulos, como si fueran las facetas de un diamante. El primero, y el más obvio, es el de maestro. El nuevo Moisés del que hablábamos. Exactamente, pero un maestro que enseña con autoridad, no como los escribas. Su autoridad no viene de citar a otros, emana de sí mismo. Y eso es porque es el Hijo de Dios. Su relación íntima con el Padre es la fuente de esa autoridad. Espera, porque luego usa un título que suena casi opuesto, Hijo del Hombre. Suena muy terrenal, muy humano. Es una tensión deliberada, muy inteligente, porque aunque suene humilde, el título viene del profeta Daniel, donde el Hijo del Hombre es una figura celestial que viene a juzgar al final de los tiempos. O sea que juega con esa dualidad. Totalmente. Es el Mesías que camina entre la gente, pero a la vez es la figura cósmica con la autoridad final sobre la historia. Entendido. ¿Qué otros títulos son clave? Pues hay dos más, fundamentales. Señor, Kyrios en griego. Este es el título de la comunidad pospascual, la aclamación de fe a Cristo resucitado. Y por supuesto, Mesías, Cristos, el heredero del trono de David, el que cumple las promesas a Israel. Y todos esos títulos al final envueltos por el que enmarca todo. Emmanuel, Dios con nosotros. Precisamente. Todos los demás títulos explican cómo se realiza esa presencia de Dios. Y hay algo más. Mateo es el único de los sinópticos que usa la palabra iglesia, eclesia. Eso es muy significativo, ¿no? Muchísimo. Y tiene una visión dual de ella muy realista. Por un lado, la iglesia es la comunidad local. La de Antioquía, con sus problemas, sus tensiones. O sea, la gente real con sus líos del día a día. Eso es. De hecho, da instrucciones muy prácticas sobre cómo gestionar conflictos. Pero, a la vez, esa comunidad imperfecta es el nuevo pueblo de Dios, formado por judíos y gentiles, que hereda las promesas. Y tiene una misión universal: ir a todas las naciones, bautizar, enseñar. La Iglesia no es un fin en sí misma, es un instrumento al servicio del reino. Al final, todo este análisis nos lleva a una conclusión ineludible. La fe cristiana, como la presenta Mateo, no es una filosofía, sino una respuesta a la presencia de Dios en la historia. Y esa promesa final,
"Yo estoy con vosotros todos los días", no es una simple metáfora. El magisterio de la Iglesia enseña que esa presencia se hace real, tangible, en la palabra proclamada, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía y en la propia comunidad reunida. Entonces, después de este análisis tan técnico, la conclusión es sorprendentemente práctica. No se trata solo de admirar un texto antiguo. Se trata de reconocer que esa presencia que promete el Evangelio para el creyente se supone que sigue activa hoy. La invitación que se desprende de Mateo, por tanto, es a participar en la vida de esa eclesia, ese cuerpo de Cristo, donde la fe dice que Él sigue enseñando y alimentando. Y es desde ahí que la misión de hacer discípulos deja de ser un mandato lejano, para convertirse en la respuesta lógica, vital, a la certeza de que Emmanuel, Dios con nosotros, sigue cumpliendo su promesa.